No, yo creo que se hace poco. Es más, resulta más fácil estar en escenarios donde la intolerancia es habitual. No. Defender la tolerancia, los derechos humanos, la solidaridad, supone un esfuerzo. Y entonces nos tienen que educar para el esfuerzo. Tenemos que prepararnos para resolver los conflictos con paciencia, con diálogo, con comunicación. Tenemos que prepararnos para hablar. Es fundamental que nuestros jóvenes, nuestros chicos y nuestras chicas sepan comunicar. Allí donde no hay comunicación anida la intolerancia. Pensarlo bien, es decir, necesitamos que la gente hable, que la gente se escuche, que tenga empatía, que se ponga en la piel de la otra persona, que defienda sus convicciones, pero intentando entender las convicciones que tenemos enfrente. La realidad es poliédrica. La realidad nos presenta muchas caras, pero esto sigue siendo real. Entonces lo que hay que acercar son las miradas de todos y cada uno, para poder describir, poder entender lo que estamos viviendo. Es decir, lo que estamos viviendo es una realidad, pero necesito tu mirada, la mirada del otro, la del otro y la del otro. Y la comunicación es lo que nos permite ponernos en común, común, acción, poder desarrollar una acción en común. Y eso necesita tiempo, necesita paciencia, necesita diálogo, necesita empatía. Y esos son los valores que tenemos que desarrollar. Y así tendremos un futuro. De la otra manera, lo que anida es la intolerancia y el todos contra todos. Y claro, ahí siempre hay quien saca partido de esto. Son las guerras. En el todos contra todos, la gente se puede matar por una religión, se puede matar por una identidad nacionalista, se puede matar por cualquier identidad. Y en esa muerte pierden los que pierden, siempre perdemos las gentes humildes siempre pierden, y hay algunos que se hacen de oro, porque venden armas, porque adquieren nuevos poderes, porque en ese conflicto perdemos la mayoría, pero unos pocos sí que salen con réditos espectaculares. En esa idea de Limpia Madrid lo que está es planteándose la exclusión de la gente diversa, de distintos países, de distinta orientación, y cualquier grupo que se plantee la xenofobia como bandera, pues lo que está es contribuyendo a destruir la convivencia. Y es todo lo contrario a lo que se está planteando desde la UNESCO, es decir, no hay vuelta atrás. Habrá inmigrantes que vuelvan a su país, pero habrá otros que han decidido y que han construido y que tienen sus familias. Esos somos diversos. Y la alternativa que hay es vivir juntos, convivir, vivir juntos. Y vivir juntos con unas reglas por todos aceptadas, y además que sea gente con derechos. Yo, por ejemplo, entiendo que más que limpiar, lo que hay que hacer es que la gente tenga derechos. Derecho a poder votar en las elecciones municipales. Derecho, cuando muchas veces hablo con inmigrantes y me dicen, pero es que claro, ¿cómo vamos a participar si no podemos votar, no podemos tal, tenemos unas condiciones laborales distintas, el acceso a la vivienda es tremendo? Y bueno, pues hay una enseñanza, nadie se integra si no le dejan. Pues claro, las instituciones tienen un deber, que es facilitar la integración, que no la asimilación. Pues mira, yo creo que a ese nivel todavía no ha cambiado suficientemente. Hay más rechazo a la violencia que antes, pero se nos cuela por todos los lados. La cultura tenía que ser más cuidadosa con el tema de la violencia, tenía que deslegitimar la violencia. La deslegitimación de ese tipo de conductas debiera estar más a la orden del día en aquellos que tienen poder de masas, como son los medios de comunicación. Son millones de personas las que escuchan una radio, una televisión, sobre todo la televisión. El mundo de Internet, tenemos ahí un problemón gravísimo. Cuando yo veo a veces en YouTube imágenes de peleas, de agresiones, he visto asesinatos de inmigrantes por neonazis en Rusia,
difundidos por internet, donde la habían visto 600.000, 700.000 visitas. Dices, esto no va bien. O sea, internet, por ejemplo, es una cosa que hay que meter en mano. Claro que puede ser un medio maravilloso, la libertad, pero la libertad de expresión y la libertad de comunicación tienen límites, que son los derechos de los demás. Entonces, el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad física, el derecho a que tu integridad moral tampoco se maltrate, todo eso tiene que ser contemplado y defendido. Y no son crímenes pasionales, son crímenes. No voy a justificar, ni debemos de justificar nadie que un hombre mate a una mujer porque dice que la quería mucho, que tenía celos. Pues mira, así no se quiere una mujer. Ahora mismo, por ejemplo, viene un horizonte muy difícil para la mujer. Hay gentes que quieren volver a llevar a la mujer a su casa, a retirarla de la escena, porque no saben qué hacer de entrada, no saben qué hacer con 7.000 millones de personas que somos en el mundo, y tampoco saben qué hacer con el tema del paro. Entonces hay algunos que son muy iluminados que dicen, bueno, pues lo que tienen que hacer es o los inmigrantes echarlos fuera o las mujeres llevarlas a casa. Y que sean reproductores de la fuerza de trabajo, que se dediquen a cuidar a los ancianos, que se dediquen a cuidar a los niños, pero quitarlas del trabajo. Con lo cual hacen que la mujer no tenga libertad. Al perder el trabajo no va a tener libertad, no va a tener autonomía, y eso las deja en una situación de indefensión precisamente frente al maltratador. Porque la posibilidad que tiene una mujer frente al maltratador es decir, bueno, hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado, yo me voy, ahí te quedas, yo sigo con mi trabajo, me voy y que te aguante Rita, porque yo no te aguanto. Si tú a la mujer la haces como pasaba en la dictadura franquista, estar sometida al marido, porque en aquella época no podían ni abrir una cuenta corriente. En aquella época las mujeres alcanzaban la mayoría de edad a los 21 años, y pasaban de la tutela del padre a la tutela del marido. Los que lo hicieron, René Cassin y todos los autores de la declaración, cerraron la declaración con un artículo que decía: y estas libertades y derechos no se pueden utilizar para conculcar las libertades y los derechos de los demás. Es decir, yo no voy a utilizar mi libertad de expresión para coger e insultarla a ella porque lleva un pañuelo. No, eso es una manera perversa del tema. ¿Queremos dialogar sobre el pañuelo? Dialogamos. Pero yo tengo que primero respetar, aceptar y apreciar que ella lleva el pañuelo. Y luego hablamos, ¿y por qué lo lleva? ¿Por qué no lo lleva? ¿Por qué llevas el chándal? ¿Por qué te dejas el pelo punky? La tolerancia, en definitiva, y eso es lo que no le entraba a la Real Academia de la Lengua hasta que ya lo incorpora, pero la tolerancia era respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana, las formas de ser de las personas sobre la base de la igual dignidad, el mismo valor y la universalidad de los derechos humanos. El día que no respetemos la igual dignidad intrínseca de cada una de las personas, estaremos en el camino, en las vías del tren que nos llevan a Auschwitz. En Auschwitz es el monumento de la quiebra de la dignidad humana. Por eso, gente como Primo Levi escribió, si esto es su nombre, o Hannah Arendt y tal, es decir, los orígenes del mal está en no entender que las personas tienen el mismo valor. Si tú te sitúas en esa onda, pues tenemos una oportunidad. Y con todo no está todo hecho. Eso lo planteaba también la UNESCO. Decía que la tolerancia era el umbral para la paz. Luego hay que construir la paz. Y ahí viene la comunicación y viene el diálogo. Pero la puerta de entrada para construir la paz es la tolerancia. Sin tolerancia no hay paz que uno se puede imaginar. Ahí la importancia que tienen las escuelas, los colegios, los institutos, esa la educación, y la educación en los sitios no formalizados, también en internet, en los medios de comunicación, etcétera, en educar en ese valor. O sea, que ese valor es lo que nos puede poner el antivirus frente a la barbarie. Si en ese valor, pues iremos a la Alemania de los años 30, a la Europa del horror y precisamente a la barbarie. Y en estos momentos, con tanto arma y tanto horizonte nuclear y tanta historia, la barbarie puede ser muy tremenda.